Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Qué bendición que hoy nos puedas estar acompañando una vez más en este podcast tal cual somos. Definitivamente el nombre surge porque queremos presentar o queremos hablar acerca de la palabra de Dios desde un plano de la vida cotidiana, de la vida real. Y somos dos personas tal cual somos, de forma transparente, con luchas, con debilidades, con muchas cosas aún por trabajar y cambiar, pero definitivamente lo mejor es de que anhelamos y nos apasionamos por estar en la voluntad de Dios. Hoy me acompaña mi esposa. Estamos muy felices de que nuevamente puedan visitar nuestro canal o tal vez escucharnos en Spotify y esperamos que Dios hable a nuestras vidas por medio de este podcast. Ok, hemos estado hablando, si tú no has visto el episodio número 3, te invito a que lo mires, porque esta es la continuidad del episodio número 3. Definitivamente estamos hablando o estamos estudiando acerca de Santiago 1, del 2 al 12, del verso 2 al 12, que se titula Convirtiendo las pruebas en triunfos. Y un pequeño resumen, igual tú lo puedes ver, es de que Dios manda pruebas a nuestras vidas con un propósito y nosotros vamos a salir aprobados o vamos a salir perfeccionados de esas pruebas cuando tomamos 4 actitudes que Santiago nos llama a tomar, que es una actitud de gozo, una mente sabia, y hoy vamos a ver una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios. Así que, sin más preámbulos, acompáñame a leer Santiago 1:4. Yo lo voy a leer en una versión de la palabra de Dios para todos, para que sea un poquito más amigable y que podamos lograr entender mejor. Pero Santiago 1:4 nos dice por acá: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Y después vamos a ir al 9 hasta el 12, que nos dice: el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y ahí termina su hermoso aspecto. Así también como con los ricos, en medio de sus vidas ajetreadas desaparecerán. Ok, y entonces estamos viendo por acá algo muy importante, y es una voluntad sumisa. Dios no puede mejorar nuestro carácter a menos que pongamos de nuestra parte. Si nos oponemos a su voluntad, entonces Él definitivamente nos va a corregir para que nos sometamos. Pero si cedemos a su voluntad, entonces Él llevará a cabo su propósito, porque definitivamente Él no está satisfecho con un trabajo a medias, sino que quiere un trabajo completo y desea un producto que esté completo y maduro. Y Santiago, cuando usa la palabra perfecto, significa que debemos ser maduros y completos, ¿verdad? No quiere decir que seamos personas sin pecados, sin cometer errores y que seamos perfectos, sino que realmente todo este proceso nos hagan unas personas maduras y equilibradas, ¿verdad? Que no seamos, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Como esos niños inmaduros, berrinchudos también, si lo queremos ver así, ¿verdad? Sino que todo el proceso que Dios nos permita o las pruebas que Dios nos permita es para que seamos maduros y estemos equilibrados en Él, ¿verdad? Definitivamente. Por eso es que Santiago menciona acá y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir esto entonces en la palabra de Dios? Más la paciencia, más tengan paciencia, en otras palabras, de su obra completa para que seamos maduros.
La meta que Dios tiene para nosotros definitivamente es una meta de nuestra vida o la meta de Dios para nosotros es llevarnos a una vida de madurez. Definitivamente a Dios no le interesa tanto cómo nosotros podamos ver o con qué perspectiva nosotros podamos ver los problemas, sino, o a Él no le interesa tanto, si quieres verlo de esta forma, o hacernos sufrir. A veces pensamos que los problemas de la vida, que las pruebas que vienen a nuestra vida, que los momentos difíciles es para hacernos sufrir, pero a Dios no le interesa eso. La meta de Dios no es hacernos sufrir, al contrario, porque nos ama y porque anhela una vida que sea completamente entregada a Él, entonces nos lleva a una vida de madurez. Fíjate que en otra versión de Santiago 1:4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Realmente es que Dios quiere que nosotros vayamos hacia esa madurez, ¿verdad? Hacia esa constancia y comunión con Él para que se cumpla su plan perfecto en nuestras vidas. Definitivamente es lo mejor. A Dios le interesa ese carácter y por eso es de que necesitamos de una voluntad sumisa cuando estemos atravesando problemas o situaciones difíciles. Como Santiago lo menciona, tengan por sumo gozo cuando atraviesen situaciones difíciles, pero también una actitud que nos va a ayudar a salir aprobados de esas situaciones difíciles es tener una voluntad sumisa. En medio del problema, amigo o hermano que tú nos escuchas hoy, no se trata de cuestionar a Dios por qué surge el problema, sino se trata de decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto que estoy pasando? Muchas veces puede ser una prueba que venga a nuestra vida y muchas veces también son consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Pero lo más importante acá no se trata de ver si es consecuencia o ver por qué estamos atravesando cierta situación difícil, sino que lo más importante es tener una voluntad sumisa y decirle, Señor, a ti me rindo. Señor, quiero conocerte más a ti. Quiero entender, quiero saber qué es lo que tú anhelas para mí, a dónde tú me quieres llevar. Creo que cuando entendemos eso es cuando le entregamos el señorío a Dios de nuestra vida, ¿verdad? Entendemos que realmente Él es el único que nos va a poder guiar hacia esa victoria, ¿verdad? Porque si nosotros queremos mantener el control de todo en nuestra vida, queremos hacer las cosas a nuestra forma y pues de cierta forma queremos o somos soberbios, ¿verdad? Ante las situaciones, nunca vamos a poder pasar de ahí, siempre vamos a estar en lo mismo, porque siempre vamos a ser esos niños inmaduros. No queremos entregarle a Dios el señorío de nuestras vidas por completo. Probablemente solo podemos decir yo le estoy entregando a Dios el control de toda esta situación, pero no lo estamos haciendo, no lo estamos diciendo de corazón, sino que solamente es de palabra, ¿verdad? Y definitivamente algo que tienes que entender es de que desde el primer momento en que Dios nos hace salvos, Dios nos salvó con un propósito. Y definitivamente Él nos salva, pero segundo, lo que hace Dios en nosotros es un proceso de santificación. Y por eso es necesario el pasar esas pruebas. ¿Por qué? Porque en esas pruebas, cuando tú tienes una voluntad sumisa a Dios, cuando le dices, Señor, mira, yo quiero hacer mi voluntad, pero deseo primero y renuncio a mi comodidad y renuncio a mi vanagloria y renuncio a todo lo que yo pueda enfrentarme y te entrego por completo mi vida y haz tu voluntad en mi vida, entonces estamos formando un carácter. Y definitivamente, si tú eres una persona que tiene un propósito en Dios, déjame decirte que Dios va a trabajar muchísimo en ese carácter, ¿sí? Y debemos de
creer y entender, ¿verdad? Que Dios no nos creó para vivir sin esperanza o para vivir solo en esa prueba o para vivir mal, sino que, como tú dices, ¿verdad? Para llegar hacia ese propósito. O sea, realmente Él estuvimos en su plan desde antes de la creación del mundo. Y si tú lo crees, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios tiene planeado para tu vida. Pero pues la parte difícil es pasar por ese proceso donde Él moldea nuestro carácter, donde Él moldea nuestro corazón, donde Él moldea todo en nuestra vida para que podamos llegar a esa perfección, ¿verdad? Y así como dice en Efesios 2:10, cuando dice que somos hechura de Él, que significa que somos una obra maestra, ¿verdad? Su obra maestra. Porque si nosotros nos pudiéramos salvar por nuestras propias obras, seríamos productos de nosotros mismos. Pero nosotros somos obras de nuestro Dios, ¿verdad? Y solo así podemos ser de Él y podemos dejar que Él obre en nuestra vida porque somos hechura de Él. Definitivamente Dios anhela trabajar en esa obra perfecta que somos nosotros, en esa hechura de Él. Imagínate que Dios pasó 25 años obrando en la vida de Abraham antes de que le diera la promesa de su hijo prometido. Dios obró 13 años en la vida de José, permitiéndole varias pruebas antes de que él fuera ascendido al trono de Egipto. Dios pasó preparando 80 años a Moisés para que sus 40 años de servicio fuera el carácter de Dios en él. Y definitivamente con esto tenemos que entender entonces que si tú estás buscando la voluntad de Dios y no se ha cumplido lo que Dios ha hablado a tu vida, Dios nos llama a seguir teniendo esa voluntad sumisa, porque entonces estamos siendo preparados para lo que Él anhela en nosotros. Mira, Efesios 6:6 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Cada vez que tú atravieses un problema, un desierto, una situación difícil, eres llamado a buscar la voluntad de Dios. No eres llamado a renegar, no eres llamado a venir y cuestionar del por qué las cosas. Eres llamado a buscar esa voluntad de Dios. Y definitivamente eso es lo difícil, ¿verdad? Rendirnos completamente a Dios es muy difícil y para mí realmente ha sido muy difícil, ¿verdad? Entregar por completo a Dios el señorío en mi vida, porque siempre quiero hacer las cosas a mi forma, siempre quiero arreglar las cosas a mi forma. Y creo que solo podemos lograr esa entrega por medio de la comunión, ¿verdad? Y viendo y agradeciendo todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todos los procesos que Dios permite en nuestra vida, aunque sean difíciles. Pero si nosotros los vemos con los ojos espirituales y nosotros vemos más allá, ¿verdad?, de nuestro entendimiento, podemos entregarle todo. Definitivamente, en los versículos del 9 al 11, Santiago aplica este principio a dos clases de creyentes, al pobre y al rico. Y definitivamente el dinero y la posición social eran problemas reales que estaban atravesando estas personas que le escriben que iba dirigida las cartas de Santiago. Sin embargo, las pruebas de Dios hallan la manera de emparejarnos. Ante Dios, ante su voluntad, no hay posición, querido amigo, querido hermano que nos escuchas. No hay dinero que nos pueda salvar. Únicamente lo que nos puede salvar es rendirnos a Él. Y como tú decías, cuesta. Es difícil porque en todo momento como seres humanos queremos estar de forma cómoda, queremos tener estabilidad y muchas veces hacer la voluntad de Dios es incómodo para nuestras vidas, para nuestra carne. Sin embargo, cuando las pruebas tocan al pobre que es maduro, deja que Dios haga
la voluntad de Él y se goza de que posee las riquezas espirituales que nadie puede arrebatárselas. Y cuando las pruebas vienen sobre la persona rica que ha madurado también, él también deja que Dios sobre y se regocije en las riquezas que es en Cristo, que nadie más puede quitárselas. O sea, en otras palabras, no son los recursos materiales los que nos ayudan a pasar las pruebas de la vida, sino los recursos espirituales. Y por esto aquí hemos visto esas tres cualidades. ¿Qué recursos espirituales nos van a hacer salir aprobados de la prueba? Una actitud de gozo, una mente sabia y una voluntad sumisa. Y ahora entramos a la cuarta parte, que es un corazón que confía en Dios. ¿Sí? Y acá creo que como el primer paso, ¿verdad? Es que nosotros podamos ser humildes y dejar todo en las manos de Dios, aceptar el señorío de Dios en nuestra vida, poder estar fervientemente, ¿verdad? En la comunión con Dios, y definitivamente que todo lo que estemos pasando en nuestra vida, dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Caminar pacientemente en el proceso, confiando en su voluntad y entendiendo que Él nos guía en todo momento, ¿verdad? Que podemos pedir esa sabiduría, que Él nos la va a dar, que Él nos va a guiar, no es el que Él nos va a dejar solos y bueno, y miren qué hacen, sino que Él realmente siempre nos guía hacia su voluntad. Definitivamente. Mira lo que dice Santiago del 1, del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Definitivamente, cuando estamos atravesando pruebas ordenadas o cuando Dios permite pruebas a nuestra vida, debemos de orar por sabiduría a Dios. Creo que es el primer paso. Un corazón que confía en Dios, entonces va a orar por sabiduría, para que Dios le dé la sabiduría, que Dios le dé el entendimiento, que Dios le dé las estrategias para poder salir aprobados de esa prueba. Y que saliendo aprobados de esa prueba, entonces podamos tener una mayor madurez espiritual en Él. ¿Sí? Y creo que tenemos que ser firmes y determinados en nuestro actuar para buscar la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Que debemos de tomar la decisión de renunciar a cualquier conducta o hábito que no nos va a ayudar. Y es esa parte, y creo que es una de las partes más difíciles, tomar esa decisión, ¿verdad? Realmente decir, Dios, necesito esa sabiduría, pero también voy a tener esa voluntad, esa actitud de decir, voy a aceptar lo que tú me estás mandando a hacer, o voy a aceptar lo que tú me estás diciendo, porque si no lo hacemos, volvemos a caer lo mismo, ¿verdad? Y creo que es importante que tengamos esa decisión y seamos constantes. Y acá en Proverbios 2:6 nos dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Él realmente nos va a dar todo lo que necesitamos para poder salir victoriosos y para poder cambiar lo que Él necesita que... No, ¿y por qué necesitamos sabiduría nosotros? ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios en medio de la prueba que Él nos dé sabiduría para poder salir aprobados de la prueba? Necesitamos sabiduría para no desperdiciar esa oportunidad que Dios nos da para madurar. La sabiduría nos ayuda a aprovechar estas circunstancias para nuestro bien y la gloria de Dios. Definitivamente, acá la palabra de Dios no solo nos indica que debemos pedir sabiduría, sino también cómo hacerlo. Y aquí es donde entra un corazón que confía en Dios.
Porque ese corazón que confía en Dios todo el tiempo va a clamar con fe y va a clamar para decir, Señor, no me saques de esta prueba sin antes yo salir aprobado. Yo quiero que tú me des esa sabiduría para que yo pueda aprender qué es lo que tú quieres hablar a mi vida, qué es lo que tú quieres formar en mi vida, qué tú quieres formar en mi carácter. Y cuando vamos cambiando ese tipo de oración, porque a veces en medio de la prueba, y es válido expresar emociones en la prueba. Elías las expresó. Elías dijo, quiero que me mates, Señor. Ya no quiero vivir. Porque estaba en un momento de tribulación, estaba en un momento de prueba. Sin embargo, en un momento de problema, había recibido la amenaza de esta mujer que lo quería matar. Sin embargo, Dios en su gracia y su misericordia, a pesar de que Elías mostró sus emociones, Dios lo reconfortó y le dio de su palabra y de su presencia para poder seguir trabajando en lo que Dios había llamado a hacer. Y definitivamente es válido que en nuestras oraciones expresemos esas emociones, pero también es tiempo, tú que nos escuchas o que nos ves, es tiempo de cambiar nuestra forma de oración. Que no se convierta en queja, sino que se convierta en decir, dame la sabiduría para poder aprovechar esta prueba, este problema, y salir aún más maduro en ti, con un carácter mejorado en ti. Sí. Creo que otra cosa importante es poner en acción nuestra fe, ¿verdad? Que eso es realmente muy importante, y buscar la guía de Dios para saber, que, como tú dijiste, ¿verdad?, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que Él nos quiere enseñar, ¿verdad? No solo ver el momento difícil que estamos pasando y decir, aquí ya se acabó todo, ya no hay nada, ¿verdad? Ya no puedo resolver esto, sino que realmente pongamos a accionar nuestra fe, ¿verdad? Y buscarlo a Él, porque esos momentos cuando necesitamos recordar y tener esa fe inquebrantable, ¿verdad?, para confiar en el poder sobrenatural de Dios. No, y definitivamente Santiago compara al creyente que duda como las olas del mar que suben y bajan. O sea, en otras palabras, muchos creyentes, incluso yo a veces me he incluido en esa lista, somos como corchos sobre las olas que suben y bajan, echados hacia atrás o hacia adelante. Y entonces, si a ti las pruebas, querido hermano o hermana que tú nos escuchas, te hacen retroceder, te hacen dudar, si a ti las pruebas, aplicado en nuestro contexto de la vida, en vez de acercarte más a Dios, te alejan más de Dios. Y entonces vienes y dices, no, ¿para qué voy a seguir yo si tanto que busco a Dios y de todos modos Dios no responde? Cada vez que busco a Dios, los problemas empeoran. Cada vez que yo busco a Dios, las cosas están así. Oh Señor, mira cuánto te he clamado, cuánto te he servido, cuánto, y yo no veo que tú acciones a mi favor. Y entonces dejamos tal vez nuestra pasión por Él, abandonamos nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que esta es una señal de inmadurez. Mira que Pablo en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, imagínate, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Pablo está mencionando aquí también que dentro del pueblo cristiano aún hay niños fluctuantes. ¿Sí? Busquemos otra versión referente a esto, Efesios 4:14. Ahorita vamos a leer la palabra de Dios para todos. Y nos dice esta versión, mira cómo nos dice esta versión. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. O sea, definitivamente, mi querido hermano, amigo que tú nos escuchas,
intención de la prueba, el propósito principal de la prueba para nosotros es madurar nuestro carácter. Porque a Dios le interesa que tengamos un carácter maduro, que tengamos una actitud de madurez. A Dios le interesa que crezcamos. Imagínate que tú tengas en un jardín un árbol de limones o no sé, del fruto que más te guste a ti. Y va de abonar ese árbol. Y va de abonar ese árbol, y va de abonarlo, y le echamos agua, y lo podamos para que crezca. Pero ese árbol nunca va a crecer. Es un árbol que a la final, en medio de todo, no está cumpliendo su función. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a que tengamos frutos, a que demos frutos y frutos en abundancia, dice su palabra. Entonces, este tipo de pruebas que Dios permite a nuestra vida son los medios que Él nos lleva para madurarnos, ¿sí? Y tenemos que ser constantes, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestras decisiones, ser pacientes, porque realmente los procesos de Dios no es que de un día para otro todo vaya a resolverse o pasemos esa prueba de un día para otro, ¿verdad? Sino que debemos ser pues estables, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, verdad? Ser estables en nuestras decisiones, ser estables en nuestra comunión con Dios, ser estables en nuestra fe, ¿verdad? Porque no podemos estar jugando a que hoy sí, porque me siento bien y porque tengo la fe, pero mañana no, porque todo empeoró y entonces yo creo que Dios no existe, pero el otro día sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sino tener ese juego, no podemos ser así, sino que ser fuertes, ser valientes, tener fe de que Dios tiene todo bajo su control, ¿verdad? Y que solo debemos aprender, debemos ser constantes y debemos de estar conectados con Él para lograr esa madurez y lograr esa estabilidad en Dios. No, es definitivamente de eso lo que se trata. Y un corazón que confía en Dios, entonces va a entender que cada prueba nos va a ayudar al crecimiento de nuestro carácter. Y además, Dios va a glorificarse en nuestra vida. Dios no nos va a ayudar, mi querido hermano, evitándonos las pruebas. Definitivamente no. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, o en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces Dios no nos va a ayudar evitándonos las pruebas, sino nos va a proporcionar todo recurso para salir aprobados y que esa prueba entonces sea para nuestro bien, que es lo que menciona Romanos 8, ¿sí? Que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor, que fue parte del episodio 1 de este podcast, que te invito que si no los has visto, que los mires o que los escuches ahí en Spotify. ¿Por qué? Porque hemos traído una secuencia. Hemos visto que Dios hace que todo obre para bien para aquellos que aman a Dios, pero que esas pruebas Dios no nos las va a evitar. Dios no nos va a evitar que pasemos pruebas, sino que Él va a utilizar esas pruebas para potenciarnos y para trabajar en nuestro carácter. Sin embargo, Satanás sí desea usar las pruebas para destruirnos, pero Dios va a utilizar esas pruebas para edificarnos definitivamente. Y realmente nosotros no podemos pelear físicamente, ¿verdad? O con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que debemos de estar cerca de Dios, debemos de tener ese tiempo con Él, debemos de resistir al enemigo, ¿verdad? En Éxodo 14:14 nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Entonces, cuando Él permite estas pruebas es porque tienen un propósito y vamos a tener la victoria en Él. Pero necesitamos resistir al enemigo para que podamos ver esa victoria en nuestra vida. Definitivamente uno de los
propósitos entonces de la prueba, o el propósito final es producir en ti madurez. Así que no te asustes, no te molestes, no te frustres, si quieres verlo así, cada vez que atravieses ciertas pruebas, que son difíciles. Nadie está diciendo que es fácil. Nosotros hemos tenido que atravesar pruebas. Yo actualmente estoy atravesando una prueba muy complicada donde estoy negándome a mi voluntad. Y definitivamente no es fácil. Pero déjame decirte hoy de que en medio de todo, Dios te sostiene cada vez que vas a su presencia y le dices, Señor, ayúdame a soportar y dame la sabiduría para poder alcanzar lo que tengo que alcanzar. Porque el propósito final, ¿por qué tiene que ser por sumo gozo cuando atravieses ciertas pruebas? Porque no te tienes que enfocar en el resultado. No te tienes que enfocar en el momento. Enfócate en el proceso y en el resultado, sabiendo que esa prueba va a producir en ti una mayor madurez. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Santiago 1:4? Mira, en la traducción del lenguaje actual. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. O sea, Dios anhela que seamos mejores hijos, que seamos mejores esposos, que seamos mejores, en el caso de las damas, mejores esposas, mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores hijos de Él. Pero eso va a venir como resultado de abrazar los procesos y las pruebas de nuestra vida. Y Dios en su palabra nos recuerda en Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y creo que es importante que también nos refugiemos en esas promesas, en lo que Dios habla en nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Que podamos realmente entregarle todo, que nos refugiemos en Él, que nos refugiemos en su amor incondicional, para que podamos resistir, para que podamos caminar hacia esa madurez y podamos sobrepasar todas esas pruebas, porque Él está con nosotros, porque Él nos ama, porque Él tiene un propósito grande para nuestra vida. Y debemos de creerlo, de creer ese propósito, debemos de tener fe en que Él tiene todo bajo su control. Y definitivamente en medio de todo esto, lo que queremos transmitir es de que lo que estás atravesando, querido hermano o amigo o amiga que nos está sintonizando, lo que estás atravesando tiene un propósito. Tal vez tú no entiendes del por qué. Tal vez tú no entiendes ahorita y te has cuestionado. Tal vez estás atravesando situaciones difíciles en un hospital, tal vez un hijo tuyo está en un hospital. Tal vez has atravesado pruebas dolorosas en tu vida que dices, no, si lo que menos quiero es seguir escuchando que van a venir problemas a mi vida. Pero en medio de todo, sabes que Dios es tan fiel que Dios siempre trae una palabra que reconforta. Y yo no sé qué es lo que tú puedas estar atravesando, pero sí Dios sabe lo que tú estás atravesando. Y hoy quiero que te refugies en Salmo 121, que dice, miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. Tal vez has buscado ayuda por todos lados. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y mira, dice, mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer. Tu protector nunca se dormirá. Y mira el verso 5. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. Así que Dios no te ha abandonado en ese proceso, ni te va a abandonar. Pero necesitas desarrollar una actitud de gozo. ¿Qué es esa actitud de gozo? Decir, Señor, en ti confío que tú estás obrando en mí. Necesitas desarrollar una voluntad sumisa, una mente sabia y
un corazón que confía en Dios. No dejes de confiar en Dios, porque así como Job dijo, sé que mi Redentor vive. Y sabes, este hombre salió victorioso porque Dios lo sacó en victoria. Perdió todo y la palabra de Dios dice que después Dios le devolvió 3 veces más de lo que él tenía. Y así que hoy traemos un mensaje de esperanza para ti. Dios no te va a abandonar en medio de tu proceso y Él te va a sacar en victoria. Pero también te está llamando a rendirte por completo a Él y dile, Señor, ya no aguanto más, pero hoy me rindo a ti y me entrego a ti. Sí. Y si tú necesitas oración, ¿verdad? O comunicarte con nosotros, pues lo puedes hacer por medio de las redes sociales para que podamos pues conversar, podamos orar por ti, ¿verdad? Si tú necesitas una petición, pues nosotros vamos a estar ahí al pendiente porque somos una red de hermanos, ¿verdad? Que nos extendemos ese apoyo para que Dios pueda darte esa fuerza que tú necesitas, esa respuesta, esa sabiduría y para que tú puedas ganar esta pelea, ¿verdad? Sí, y definitivamente hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a cerrar este podcast orando por todos aquellos que estamos atravesando pruebas difíciles en nuestra vida. Hoy solo te invito a que inclines tu rostro ahí o que te conectes o que dispongas de tu corazón y hoy vamos a orar para que Dios desarrolle en nosotros esa paciencia, esa actitud de gozo, esa mente sabia, esa voluntad sumisa y ese corazón que confía en Él. Así que, Señor, hoy te damos gracias por la bendición que tú nos das. Primero de ser llamados tus hijos, porque sabemos que es un enorme privilegio ser llamados tus hijos, Señor. Hoy especialmente venimos a clamar por aquellos que están atravesando una prueba. Tal vez ya tocaron fondo, tal vez ya perdieron esperanza, tal vez ya ni creen que tú estás obrando en sus vidas, en sus familias, que tú estás obrando por medio de la prueba que están atravesando. Pero Señor, hoy venimos a clamar y a pedirte que tú les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra menciona que depositemos en ti toda ansiedad, todas nuestras ansiedades y esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de nosotros. Señor, hoy te pido que le des esperanza a aquel que tal vez ya la ha perdido, que tal vez refuerces la fe de aquellos que han perdido la fe y no han creído o no creen que tú estás obrando en ellos. Señor, sea la prueba que estén atravesando, te pido que tú mandes a tu espíritu, Señor, con ese espíritu de consolación, que los consueles, los reconfortes, les aumentes la fe y que ellos puedan salir en victoria, Señor. Te damos gracias por este enorme privilegio de poder aprender de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Así que ha sido un privilegio para nosotros poder transmitir lo que Dios tiene a través de su palabra. Recuérdate que siempre estamos ahí para servir al pueblo de Dios. Así que Dios te bendiga y síguenos sintonizando en el siguiente episodio de nuestro podcast.